Digo, desde el punto de vista legal, hizo la reforma como la ley establece. Yo lo que creo es que esta reforma contó con la complicidad, entre comillas, de la cúpula del PJ funcional a esto, Genefes, Rivarola, cumplieron la formalidad, pero de ninguna manera fue el acuerdo que se requiere para modificar una constitución. Digo, A ver, Sergio, la avalancha esta fue espontánea. Sergio Abrevaya, yo veo, la verdad me sorprende, hay sectores que dicen lo de Morales es una dictadura. Sectores lo he escuchado hoy en la radio, en distintos sectores del kirchnerismo. No sé si usted opina eso. Pero, no, yo lo que opino es que la represión fue indiscriminada, que fue brutal, que así no se resuelven las cosas, que digamos, salió, no es la primera vez que lo hace, el orden no es la represión, el orden es otra cosa, son las leyes. Digo, cuando algunos, que estaba cerquita de Abrevaya, dicen bala o cárcel, no, ley, ¿qué bala o cárcel? A ver, ley. Abrevaya. Primero, hay una caracterización del acuerdo con el PJ de cúpula. Rivarola es el que sacó el 22%. No es una cúpula escindida del pueblo de Jujuy. Es el segundo en la elección. Y esto llega al 90%. Hay una representación política legítima de los constituyentes. No es solo un tema de legalidad, es un tema de extenso poder político. Aprueban un texto que igual hace modificaciones a partir de que hay una parte de la población que dice que no. El texto no prohíbe las protestas. Lo que pone en una polémica es el corte de ruta, que es una vieja discusión. En su momento planteada por Cristina, ahí anda dando vueltas el viejo recuerdo, que yo lo tenía grabado en la mente, de Cristina cuando era presidente, explicándole al Congreso por qué era mejor el manejo que hacía Estados Unidos de las protestas que cercaba a la población contra una vereda. En este tema ha habido muchísimas... Entonces, búsquenlo, es apertura de sesiones ordinarias del 2014. Ahora lo vamos a mostrar, porque es parte de los cruces que hubo habla de entre, ruta, habla de entre espacio Morales. público en general, es la plaza, la vereda, cierto, la es calle. más grave todavía. Digo, no, pero espera, ahora de me toca a mí. Morales. Bueno, es un tema de dejar que el otro pueda opinar. No es menor la diferencia Eso que te acabo de en hacer. 2014 cuando Cristina lo empieza a activar a Bernie, tipo Rambo, Exactamente, contra la porque- protesta social, que porque salía de los helicópteros el y viejo- decía, ustedes se me van de acá y los corro. El viejo problema en derecho, en rutas, es si vos tenés alternativa o no para garantizar el otro derecho, que es el de tránsito. Sobre todo, acá con lectura, el que va a trabajar. Es decir, transporte público, por lo que fuere, que necesita esa vía porque no tiene otra. En la Ciudad de Buenos Aires la discusión es diferente porque las vías alternativas existen. Yo tengo un proyecto presentado casualmente desde el 2014 para que permitan transporte público y ambulancia en 2 carriles obligatorio en avenidas y uno en calle. Lo que te quiero decir es que son 2 debates diferentes. Plaza u otro tipo de espacio público con ruta, única vía de acceso desde un lugar a otro. Ahí está el debate. Ahora, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque yo veo, a ver, si un juez federal, no conozco los jueces federales de Jujuy, pero en general los jueces federales de cada territorio responden al poder político. Acá los jueces federales, los jueces y demás responden ya no al gobernador, ya responden al intendente, a cualquier cosa. La verdad que es un bochorno la Argentina respecto al manejo político también de la justicia y demás. Ahora, si un juez federal agarra y dice, mire, están cortando una ruta nacional, le da la orden a la gendarmería, desaloje, hoy tiene todos los instrumentos legales. Oye, Está y en ha el habido- Código Penal y demás. y en No la necesitan historia de estos meterlo, 40 años, no necesitan meterlo en tenés- ninguna constitución. Exactamente. Entonces, está ¿qué hay detrás de garantizado todo eso. esto? Acá hay una pelea política que me parece que trasciende a lo de la Constitución. Bueno, lo refiere a las rutas provinciales, además. Y en lo que decís, ha habido muchísimas resoluciones judiciales de intervención, incluso en esa época que citás de Bernie. Ha habido a favor, ha habido de todo tipo. Pero en definitiva, la constituyente Morales elige petrificar esto y ponerlo en la Constitución, como otro tipo de cuestiones que hacen que esa Constitución sea interesante, que son aquellos límites a la clase política. Es muy importante eso. Límites que extendió a todo el aparato de representaciones. Las reelecciones, limitando intendentes, legisladores, porque a veces tenés provincias en las cuales se eternizan los gobernadores, caso Infran, nadie dice nada con ese tema, pasa de largo en el kirchnerismo, y
En otros casos el gobernador cambia, pero no los demás representantes y el aparato político sigue. Así que es una constitución que elige subir de categoría las legislaciones, si se quiere petrificarlas, y elige también esa. Es debatible sobre si cortar la ruta, sí, pero no es posible decir que eso significa coartar el derecho a manifestación. Ahora en otra quiero volver si hay una discusión acá, porque lo que se ha metido, y que me parece que, no digo que no sea relevante lo de Jujuy, en términos de lo que ustedes están explicando la Constitución, pero se está metiendo una discusión sobre el futuro, sobre lo que viene. Es algo que lo han dejado trascender desde el oficialismo y también desde Juntos por el Cambio. Bueno, muchísima preocupación con eso. Las expresiones de Valdés y de Cristina en el tuit son gravísimas porque el contexto, uno puede analizar esas declaraciones como si fuesen individuales. El contexto es presión para que caiga la Corte, presión para que los gobiernos de otro signo no asuman, presión sobre el pueblo en las gobernaciones feudales que tiene kirchnerismo. Es decir, es un conjunto de decisiones políticas que te dicen, ojo, cuando hacen una declaración como la de Valdés, agárrate porque estás en problemas. Yo tengo otro punto de vista. Yo creo que hay que bajar un cambio en ese sentido, que ni las declaraciones de Juntos por el Cambio incendiarias, cárcel o balas, vamos a entrar con la metralleta, no sé ahora con quién está esta chica que estaba con Bullrich, con Larreta, digo, va pasando de la y que estuvo con nosotros también. Florencia Arieto. Florencia Arieto, digo, ya no sé en qué grupo está, pero esto hay que entrar con la metralleta, digo, yo creo que eso, o decir que se incendia el país si gobierna Juntos por el Cambio, nos hace daño, y la verdad que ya no estamos más para eso. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? A mí me preocupa el deterioro del Estado de Derecho de los últimos años. Que Miguel no haya dicho absolutamente nada de las prisiones preventivas. Digo, recordemos que Zanini, por inicialar un proyecto de ley al Congreso, fue preso. Fue preso por inicialar un proyecto de ley al Congreso. Es decir, acá hubo abusos avalados por esta Corte, por eso el juicio político a la Corte, por esta Corte, en privar de la libertad a ciudadanos. Bueno, sin juicio, sin condena, sin sentencia. A ver, un segundito. Javier. Sí, me interesa que la gente pueda ver de qué estamos discutiendo cuando discutimos sobre la reforma constitucional de Jujuy y el famoso artículo que limita la protesta. Armamos ahí una placa, es el famoso artículo 67. El artículo 67 consta de 7 puntos. En el punto 4 establece claramente como una declaración de principios titulada Derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica. Y fíjense que el primer punto de ese artículo plantea que la ley establecerá. ¿Esto qué significa? Esto es un marco de referencia. La Constitución no pena, no castiga. Es un marco de referencia para que se haga después alguna ley en consonancia con lo que plantea la Constitución. Y entonces ahí dice, desde acá no puedo leerlo, Derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica es el título, y dice, la ley establecerá los mecanismos para proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica. Muy lindo. Esta ley deberá contemplar como mínimo los siguientes aspectos. Y atención con esto. El ejercicio regular de los derechos no podrá ejercerse de manera violenta o que impida o obstaculicen el ejercicio de otros derechos. Segundo punto. La reglamentación del ejercicio del derecho a la manifestación ante casos en los que sea necesaria la gestión adecuada de la misma para garantizar el disfrute común del espacio público o la libre circulación de las personas u otros derechos de las demás personas. Tercero, la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia. Es claro que este artículo, por más que no establece un antecedente, insisto, legal, sino que es el marco para que se haga alguna ley, en Jujuy en este caso, con la aprobación legislativa, va a limitar, como nunca hemos visto hasta ahora, las protestas
en este caso en el territorio de Jujuy, pero puede ampliarse a otro territorio de la Argentina, claramente. Busquemos, por favor, el tuit de Gerardo Morales donde la arroba a Cristina y le tira por la tenemos cabeza ahí. el video en el cual Cristina en el 2014 hablaba de los piquetes. Ahí está el tuit. Y veamos si podemos tener el video. Está más abajo ahí. Bueno, ahí está, bueno. ahí la imagen esa de Cristina es el video Ahí y lo podemos ver. Lo podemos ver, a ver. ¿Lo podemos ver? Bueno, ahora lo vamos a mostrar, porque me parece que también hay toda una discusión que debe darse la dirigencia política respecto a los piquetes. Pues ya insisto, es algo que surge en la década del 90 en una situación totalmente distinta. Estamos de acuerdo. Esta es una crisis distinta a la de los 90. Los 90 era la crisis de el país parado por la desocupación, los cierres. Después se potenció en el 2001. Han pasado 23 años. Ahora, ¿cómo puede ser que la única forma de que te escuchen los políticos, te pongan algo en agenda, es haciendo un piquete? Sí, en una democracia. A ver,